Hola a todos y a todas. Tengo la suerte de estar aquí hoy con Ana María Serra. Ana María Serra es psicopedagoga, psicóloga sistémica y terapeuta infantil especialista en trauma. Tiene más de 30 años de experiencia en el mundo educativo y actualmente tiene un programa que se llama Crecer en Familia, que está en crecerenfamilia.net, donde asesora a madres y padres en la crianza para que encuentren soluciones sanas y estables con sus criaturas. Y hoy estamos aquí para hablar sobre el TDAH y el trauma y la relación que existe entre ambas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy, Ana María. Me hace mucha ilusión esta conversación, creo que es un tema muy importante. Pues gracias a ti por esta oportunidad, porque realmente sí, es un tema que merece la pena dedicarle tiempo. Qué bien. Pues creo que a lo mejor, ¿qué te parece que empecemos hablando un poco de poniendo como definiciones, definiendo cosas, si te parece? Entonces, ¿por qué no empezamos definiendo TDAH? Bueno, pues el trastorno por déficit de atención con hiperactividad o sin, ¿no? Pues es lo que dicen las siglas, ¿no? Son personas que tienen problemas de atención, ¿no? No se focalizan, pero no focalizarse significa que no pueden estar prestando atención a algo no interesante o no prestar atención a algo súper interesante que les pasa por el medio, ¿no? Sí que pueden focalizarse normalmente en algo que les interesa mucho. Esto es importante decirlo porque muchas veces me encuentro con papás que dicen, bueno, pues que si puede estar jugando a esto una hora allí focalizado, no puede tener TD. Pues sí, puede. Porque lo que no puede hacer es lo que he dicho al principio. Mantener la escucha como sostenida, en un tiempo de reacción, en actividades que necesitan un tiempo de reacción como rápido y que hay como tienen que sostener una búsqueda visual, cognitiva, ¿vale? Y no distraerse con cosas que de golpe pues les pueden interesar más, ¿no? O que tienen que sostener algo que baja un poco el interés. Ese es el problema de atención que tiene un TDAH, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues parece que no atienden, que no escuchan, que las instrucciones no siguen, ¿no? No se organizan como bien, la mochila, todo esto, ¿no? No se paran en los detalles. Claro, ¿no te has fijado aquí que...? Pues no, no. Y tienen descuidos. Anda, sí, lo sabía, pero no sé por qué, pues se me ha olvidado, me lo he dejado aquí, en la mesa. Mira que te lo he dicho 3 veces. Bueno, pues se lo deja en la mesa, ¿no? ¿Cómo aprenden estos niños? Practicando, con ensayo-error, ¿vale? Más que con hipótesis, con razonamientos, ¿vale? No tienen problemas en principio, ¿no? De capacidades o de inteligencia. Y luego tienen esta parte de impulsividad y de como hiperactividad, que pueden tenerla más acusada o menos. Y la hiperactividad, pues son dificultades como de autocontrol, ¿no? Y que actúan como sin pensar en las consecuencias. Y tú le dices, ¿pero por qué has hecho eso? Pues es que no lo saben. Es que de mayores pueden como perder empleos por haber tomado una decisión así como impulsiva, ¿no? Y de niños pueden estar haciendo no sé qué y de golpe y porrazo pues cogen el punto de la sal y se la tiran a la mesa de al lado. Y tú dices, ¿pero por qué has hecho eso? ¿Pero no has visto que le puedes dar en la cabeza, que esto es duro? Que... Pues no han pensado, ¿no?, en las consecuencias. Pueden ser como incapaces de estar como quietos, en silencio, de estar en la clase pues atendiendo pues igual que los otros o con el mismo tiempo. Pueden estar, a lo mejor no tienen, pueden estar pues moviéndose continuamente las piernas, algo, teniendo algo en las manos o no, o por ejemplo habladores en exceso, sobre todo las niñas, que están ahí como interrumpen, invaden, se entrometen y a veces de una manera impulsiva, como diciendo cosas como muy inadecuadas, que no han pensado tampoco en las consecuencias, ¿no? Esto es como un poco los síntomas del TDA, ¿no? Con hiperactividad o sin, y de mayores pues baja un poquito todo el tema de la impulsividad y de la hiperactividad.
pero continúan con estos síntomas. Y luego depende de la crianza que hayan tenido, de las interacciones en la escuela, en casa y con la comunidad, que haya unos efectos emocionales en esto o que los problemas se agraven y los síntomas también, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque como molestan realmente estos síntomas, ¿no? Pues tienen problemas con las relaciones con los demás. O reciben mucha crítica, pero ¿cómo lo has pensado? ¿Pero qué tenías en la cabeza? ¿No? Sobre todo cosas que a veces son peligrosas para los demás o para ellos, realmente, ¿no? Los cuidadores, pues están allí con impotencia, con una mala gestión emocional o desregulándose, pues al final los límites que ponen pues son con autoritarismo, con condescendencia o evitativos, ¿no? Porque si no, y claro, eso no es lo mejor para estos niños, ¿no? No funciona, no va bien. Vamos a entrar una cosa rápido, Sí. porque sí que como vas tratando muchos temas y entonces me gustaría que nos parásemos en algunos de ellos, ¿vale? Entonces así que tengamos como esta conversación. Has sacado el tema de niñas, ¿vale? Has dicho que en las niñas podíamos ver, pues, ¿no? que el TDAH, la parte impulsiva, puede ser más verbal, por lo cual diríamos que con los chicos normalmente se ve algo que es como más físico, con las niñas más verbal, porque sé que hay un tema con que durante mucho tiempo se diagnosticaban a muchas menos niñas, al tercio de niñas, de hecho, con TDAH que a niños, y es porque se buscaba esta impulsividad física que en las niñas se ve menos, ¿verdad? Pues sí, esto ahora pues, es lo que se ha visto, ¿no? Que sí que hay niñas así, pero que resulta que para ellas la hiperactividad la muestran más con esta, hablando mucho y claro, al final te pone la cabeza como un bombo, entrometiéndose con esa impulsividad, o sea, mezclando las dos cosas, lo muestran más así que no a nivel motor. Y entonces, claro, no se asociaba la hiperactividad con este estilo, ¿no? de reacción. Y sí que es verdad que bueno, se veía como normal, ¿no? Que una niña sea habladora y no lo asociaban con la hiperactividad. Sí que es verdad. Y sí. Super. Y luego Entonces han después... dicho, es más en niños que en niñas. Y parece ser que no, que no. Y luego otro tema que has empezado a sacar, que era, ¿no? O sea, que están los síntomas de lo que es el TDAH, ¿verdad? Pero has empezado a hablar digamos que los síntomas colaterales que pueden venir por el cuidado, ¿no? Que podemos, si quieres, estaba pensando que si te parece bien esto, porque sé que quieres hablar sobre tu programa, Ana María, o sea que si te parece, ¿qué te parece que al final hablemos de los síntomas colaterales? Ahora nos quedemos con el tema de base, ¿vale? Que puede ser el TDAH, y luego después hablemos de cómo, siendo como padres o como educadores o como acompañantes, ¿no? Cuál sea nuestro rol, voy a llamarlo de referente, el efecto que puede tener sobre un niño con TDAH, que entonces luego puede tener pues otros síntomas, ¿no? De inseguridad o de depresión o de distintas cosas que pueden llevarse a cabo a causa de que nuestros referentes quizás no sepan comprender exactamente lo que nos ocurre y entonces no nos den lo que necesitamos para que podamos crecer con autoestima y con seguridad y potenciando todo aquello que tenemos dentro. Pues sí, es verdad. A ver, no sé si es síntomas o son causas de tener estos síntomas, ¿no? Los efectos emocionales. Yo lo veo que es como un pez que se muerde la cola, claro, porque un niño que no sigue instrucciones, que parece distraído, que se equivoca, que tiene descuidos, pues claro, es normal que con todo el input que recibe de crítica, que él mismo se ve erróneo, ¿no? Muchas veces, ¿por qué he hecho esto? No tengo ni idea de por qué lo he hecho, soy malo, pues que tengan estos efectos emocionales, ¿no? Claro, ¿qué hacen? Pues tiran la toalla rápido. Tienen inseguridad para empezar cosas, como se equivocan, como son descuidados, como no mantienen la atención, ¿no? Se sienten a veces inmensamente heridos por la más leve crítica o rechazo.
¿Por qué? Porque han sido tan criticados desde siempre que claro, que tienen ahí un dolor. A veces hay un síndrome en adultos que es disforia sensible al rechazo, que viene de adultos que de pequeños no han sido diagnosticados bien con TDAH o con esto, y entonces guardan esta sensación tan intensa de rechazo a la mínima, ¿no? Que no me han dicho nada de lo que he colgado, no, ¿sabes? Del mensaje que he puesto en el grupo, pero lo viven como muy mal, ¿no? Fluctúan entre el enfado, ¿no? De, jolín, pues que no puedo hacerle más, al desánimo. Voy a tirar la toalla porque esto, o sea, yo soy imposible, ¿no? Claro, dificultad de rendimiento, de resultados escolares, a veces, pues todo esto, la autoestima, es un efecto emocional, ¿no? O hay niños que disimulan, que niegan, que evitan, que mienten, que tienen un esfuerzo encima y una sobrecarga para intentar compensar todo esto y ser valorado, que al final también entran en tristeza, en desánimo, ¿no? Porque es que hago lo que sea y no hay manera. Claro, son efectos que vienen de todo esto, ¿no? La incapacidad de autorregularse o corregularse con otros, pues lo único que les llega es que son erróneos, ¿no? Entonces ahí es muy importante cómo los cuidamos, cómo hacemos la crianza y cómo desde la escuela también se entiende qué tipo de niños son y qué necesitan, ¿no? Un poco es importante saber, ¿no? cómo hacerlo. Entonces estamos aquí hoy para también hablar, gracias por esta definición clara de lo que es el TDAH y lo que podemos ver, ¿no? Identificar. Estamos aquí también para hablar sobre TDAH y trauma. Entonces había pensado que quizás ahora, ¿no? Entendiendo el trauma como una herida, ¿vale? Como algo en lo que me ocurre algo externo que tiene un efecto directamente de cómo soy, cómo lo vivo yo internamente y quién soy, mi capacidad para manejar mi vida. Entonces, me gustaría, porque ¿no? Hay estudios que demuestran que muchos niños o adultos que son más tarde que son diagnosticados con TDAH, más que TDAH, son patrones adaptativos de trauma. Me encantaría que me dieses tu punto de vista sobre lo que acabo de decir. Exacto. Desgraciadamente se han sobrediagnosticado muchos TDAHs, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque la evaluación de un TDAH se documenta y se calcula en una escala de valores de los síntomas, pero realmente no se distingue si esos síntomas pueden tener otros orígenes y pueden venir de otras cosas, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que el tratamiento para un TDAH no es adecuado para un niño que tenga, por ejemplo, un estrés postraumático. Ni la medicación ni el tratamiento, ¿no? Y entonces estamos tratando un trastorno, ¿no? Entre comillas, con algo que realmente no va a funcionar. Ahí está el problema, ¿no? La evaluación no tiene en cuenta eso, ¿no? Imagínate un niño pues, que tenga un principio, ¿no? de trastorno obsesivo compulsivo y que esté disimulado y que tenga obsesiones, ¿no? O rituales, por ejemplo, que golpetee la mesa o que mueva la pierna o que esté contando mentalmente algo en la escuela, los tiempos que faltan para ir a lavarse las manos, por ejemplo. Y que esto sea diagnosticado como hiperactividad, como distracción, como, ¿no? Puede ser, o sea, ha pasado, de hecho, ¿no? O un niño que tenga una dislexia y que esté ahí esforzándose y que no pueda y que esto le dé ansiedad y esa ansiedad haga que esté hiperactivo porque realmente nadie se está fijando que tiene una dislexia, ¿no? También puede ser diagnosticado con TDA o un problema de audición o sencillamente de inmadurez, ¿no? Un niño pequeñito que es de diciembre en la clase
y los demás son de enero, algunos, ¿no? Y que ese niño es más inmaduro, aguanta menos tiempo, se distrae más, es más impulsivo porque es inmaduro. Claro, se puede diagnosticar con TDA este niño, ¿no? Y no lo es. ¿Qué diferencia hay? Bueno, pues que realmente cuando hay un trastorno o un origen que se puede subsanar, pues los síntomas desaparecen, ¿no? Desaparecen. Y si el trastorno que tiene no se puede subsanar, si el entorno se diagnostica bien un niño con dislexia, se le integra, se acepta y se le ayuda a aceptar la limitación que tiene, se le ponen todas las herramientas para que se sienta bien, para que avance igual que los demás, pues los síntomas desaparecen, ¿no? Ahí está como la diferencia. En cambio, parece ser que el TDA pues no desaparece de alguna manera, pero sí que se alivia todo lo que hay, ¿no? Con un cuidado diferente, ¿no? No funciona lo mismo con estos niños que estamos hablando que con niños que tengan un entorno absolutamente, pues, con un apego seguro, sano, bien, ¿vale? Estos niños, pues, es más difícil para los padres. No es que los padres lo hagan mal, es que no saben cómo manejar esto, ¿no? El trauma también puede ser incluso transgeneracional, que esté Vamos, cargando. espérate, que me estás corriendo mucho. Un momento, Sí, es que ¿vale? es un Porque, tema fascinante, sí, perdona. sí, entonces, vamos para que todos podamos seguir, ¿vale? Entonces, aquí ha entrado un tema que es, primero, vamos a diferenciar entre, o sea, que creo que sería importante que entendamos por qué el trauma puede ser diferenciado con el TDAH, porque hay síntomas en ambos que se parecen, que pueden diferenciar. Eso es una cosa que me gustaría que hiciésemos aquí, ¿vale? ¿Cuáles son los síntomas de uno y otro que nos puede diferenciar? Eso es la primera. Y luego después, que entendamos, me gustaría que si el trauma yo sé que es algo que me ha ocurrido, ¿vale? O sea, que yo puedo nacer con mi cerebro y mi genética tal y como está, y entonces me ocurre algo, ¿vale? Luego hablaremos de transgeneracional, pero vamos a hablar del trauma como algo que le ocurre a una genética y a un cerebro en blanco, para ser claro, para ser como simples, ¿vale? ¿Me dirías que el TDAH es, cuando es TDAH, algo genético o cerebro, o no estamos seguros? Yo, en mi experiencia como terapeuta, para mí no hay diferencia. ¿Por qué? Porque lo que miro es si ese estado de hipervigilancia, ¿no?, puede venir de trauma o no. Vale, entonces ahora ya estamos entrando en las similitudes. O sea, que me estás hablando que ahora creo que lo que me estás juntando es hiperactividad e impulsividad con hipervigilancia, ¿verdad? Vale. Claro, los Entonces, síntomas de un estado de alerta o sea que por trauma. En TDAH lo llamaríamos hiperactividad y lo llamaríamos impulsividad. En trauma, el síntoma parecido sería el de estado de alerta. Sería el trastorno por estrés postraumático. Y con estado de alerta. O sea que estoy todo el rato, ¿no? Para que pongamos juntos, me gustaría que quede claro cómo algunos síntomas son claramente confundibles. Sí, porque con trauma lo que hay es un estado de alerta y de hipervigilancia continua. Pero hay un estado de hipervigilancia cuando no hay un peligro, ¿vale? Pero el cerebro detecta peligros, detecta como si realmente fuera un peligro lo que puede venir, ¿no? Hay una sensación de inseguridad y de miedo que no corresponde al presente, sino que corresponde en algún momento, incluso preverbal o algún momento, algún trauma de intervenciones médicas, de que se perdió el niño en un centro comercial, de lo que sea, del parto, en el que se ha quedado ahí una hiperreactividad a las cosas. Y pueden pasar como niños nerviosos, alocados, a veces tristes, a veces desanimados, y
claro, los síntomas se parecen extremadamente al TDAH en un estrés postraumático, ¿vale? Y ahora vamos a hablar de la inatención. ¿Cuál es el síntoma de trauma que sería confundido con inatención? Cuando tú estás en un estado de hipervigilancia y de esto, ¿no? De que puede pasar algo, el neocórtex se enlentece. Y en los niños que tienen poquito se enlentece también. Entonces no pueden estar atentos realmente, porque tú necesitas el neocórtex para tener esta escucha sostenida, esta búsqueda, este focalizar en algo, todo y que baje el interés, todo y que haya algo que te interese mucho. Cuando estás en este estrés postraumático, tampoco puedes, no puedes, te distrae una mosca. Entonces se parece extremadamente. ¿Cuál es la diferencia que yo veo? Los estados de disociación que hay en el estrés postraumático no están en el TDAH. ¿Por qué? Pues porque en el TDAH no hay momentos en que los niños como se congelan, pasan inadvertidos, se quedan sin responder mucho. Son niños que no tienen como la hiperactividad, sino que tienen como el congelamiento, pero tampoco están atentos. Y estos podrían ser diagnosticados con TDAH sin hiperactividad, por ejemplo, y pueden venir de trauma. ¿No? Ahí O sí sea que que veo una disociación, diferencia. la disociación, pero disociación también podría confundirse con falta de atención. Exacto. Bueno, si están disociados, evidentemente, falta de atención, Por ¿no? eso, ¿no? O sea que ese, el síntoma de trauma, que es disociación, podría confundirse también con la falta de atención, ¿no? Exacto. O sea que cuando estamos hablando de diagnósticos y cuándo se podrían estar confundiendo. Me estabas haciendo pensar cuando hablabas sobre el estrés postraumático y la falta de atención. Hicieron un test de que le pedían a personas sin CBT que dijesen palabras que empezaban por la palabra B. Tenían un minuto para decir palabras que empezasen por la palabra B. Para las personas sin TEPT decían alrededor de 15. Las personas con TEPT decían entre 3 y 4. Y si el neocórtex está enlentecido, ¿no? Y la Okay. disociación es desconexión, es quedarte tú ensimismado en ti mismo. Claro, no puedes conectar con cualquier cosa, es así. Bueno, y entendiendo que además estos síntomas en trauma realmente es la mejor forma que este niño o esta persona ha encontrado para vivir en la vida tal y como la conoce, ¿no? O sea que pues protegiéndose siempre con ese estado de hiperalerta, ¿no? O no viviéndolo con ese estado de desconexión y o disociación, ¿no? Es la mejor forma de poder estar en una situación en la que prefiere no estar. La disociación ocurre cuando lo que está pasando es demasiado, o sea, sobrepasa nuestra ventana de tolerancia a eso. A lo mejor no hay un peligro real, pero tú lo percibes como me está haciendo salir a la pizarra y me van a... Y entonces ahí sales como un autómata, haces las cosas mal, no se te ocurren solo 3 palabras, estás como disociado, vuelves y no sabes ni a la mesa y no sabes ni realmente qué ha pasado, sabes que no lo has hecho muy bien, pero te ha protegido ir a la pizarra como un autómata a contestar y no has percibido ese peligro tan grave, ¿no? Como hubieras percibido si hubieras estado con todos los sentidos sintiendo eso, ¿no? Cuando se te activa esto es para protegerte realmente. Bueno, he puesto un ejemplo de... Sí, sí, no, perfecto. Súper, ¿qué te iba a decir? Sé que para ti el trauma transgeneracional es muy importante en este diagnóstico, voy a llamarlo equivocado, ¿no? De TDAH y trauma. ¿Por qué no me defines primero trauma transgeneracional?
Bueno, pues el trauma transgeneracional es algo que, bueno, a mí siempre me ha dejado perpleja, ¿no? ¿Cómo puede ser que un niño pueda llevar algo que él no ha oído nunca, ¿no? No le han explicado, sea de su mamá, de su abuelo o Vale, algo? entonces definamos trauma transgeneracional. Trauma transgeneracional es un trauma que no hemos vivido nosotros personalmente, sino que heredamos de nuestros antepasados. Y ese trauma vivido por nuestros antepasados nos afecta a nosotros hoy. ¿Sí? Sí, es así. Vale. De hecho, se hicieron, por ejemplo, ya en el año, creo que a 50, experimentos con ratitas, que esto se encuentra, este experimento por internet, ¿no? Que les hicieron oler la olor de la flor del cerezo y en ese momento les dieron electroshocks, ¿no? O sea, como descargas, y asociaron este olor a peligro, ¿no? Estas ratitas se las hicieron criar y cuando nacieron las crías las separaron de los progenitores. Y estas ratitas cuando se les ponía el olor tenían miedo y salían despavoridas. Y esto pasó hasta 7 generaciones de ratas. O sea, y esto es una protección biológica. Se entiende como que si cerca de ese arbusto, de ese olor, hay un depredador o hay algo peligroso, mis crías tienen que saberlo porque cuando huelan esto se irán de allí y entonces no, o sea, es para preservar la especie, ¿no? Se entiende por aquí, es como es la epigenética, es como tú llevas eso y lo puedes llevar on o off, o sea, un hermano puede llevarlo, el otro no, y ahí lo bueno de esto es que si esa historia sale de alguna manera simbólicamente y lo ven los papás y reconocen que es algo suyo, entonces cuando los papás pues dicen voy a tratar esto, cosa que no se habían planteado, a la criatura los síntomas se reducen o incluso desaparecen. Esto es la perplejidad que dices, ¿cómo puede ser? Pues sí, pues no era TDAH, era trauma transgeneracional, ¿no? Y no sé si quieres te pongo un ejemplo. Sí, me encantaría que me pusieses un ejemplo. Pues mira, yo el ejemplo más así como que a mí me dejó chocada, es de un niño de unos 5 años eh, con una parte suya que le movía las piernas, le hacía que en medio de jugar tirase las cosas, que luego iba a coger otro juguete y luego cuando estaba empezando quería dibujar y entonces esa parte la llamamos, él la llamó, se llamaba Pedro, pues voy a inventarme los nombres, la llamó Pedrito y Pedrito está en las piernas y ahora Pedrito está en las manos y ahora Pedrito quiere que coja esto y esto lo estuvimos como mirando en sesión y hubo un día en que me decía, es que Pedrito tiene miedo. Yo digo, ¿ah, sí? Digo, ¿quieres ponerlo con muñecos aquí, con Playmobil? El miedo que tiene y lo que le pasa. Y empezó a poner bebés y niños en la cama y en cunitas y así. Y la mamá estaba como fuera, en otra habitación, y cerca de la habitación puso una serpiente, una tarántula, y tenían miedo, mucho miedo. Digo, ¡hala, vaya miedo que tienen con estos bichos aquí! Y el papá está. Y decía, no, el papá no está. Y la mamá está en su habitación. Y digo, ¿están los niños solos? Y dice, sí, sí. Y tienen mucho miedo, tienen mucho miedo. Y veo la mamá que esto se queda así, ¿no? Y yo le digo, eh, ¿qué? Y me dice, es que esta es mi historia. Yo tuve miedo hasta los 16 años y le pedí a mi mamá, por favor, dormir con ella, estar allí, que viniera, y mi mamá pues estaba en la habitación y yo estaba muerta de miedo. Digo, vaya, digo, no sé si será esto o qué, ¿no? Y digo, lo único que no cuadra es que tú eres hija única, ¿no? Dice, sí, sí. Y entonces le pregunta a la niña, dice, ¿y el papá dónde está? Y la niña dice, de viaje. Y la mamá blanca, y dice, de viaje.
pero volverá. Dice, no, nunca va a volver. Y la madre dice, esto es lo que me dijo mi madre hasta que paré de preguntar y yo tenía 5 años. O sea, pregunté a los 3 porque mi papá se fue y siempre me decía esto hasta que paré de preguntar. O sea, incluso en esto, ¿no? Y entonces le digo, sí, pero lo que no cuadran, digo, son los bebés y todo esto que hay aquí. Y entonces me dijo, bueno, mi padre tenía otra familia y luego yo lo he sabido. Y los niños, todos los niños que han puesto son mis hermanastros, tal cual. Dice, ahí, digo, bueno, los contamos, los miramos y digo, falta esta de aquí, que es como más mayor, que está aquí, esta niña sobra. Dice, no sobra. Digo, ¿cómo que no sobra? Dice, mi mamá tuvo una hermanita después que yo, pero sospechamos que en la clínica, como ella fue sola, porque ya no estaba mi padre, porque pues ella echó a mi padre cuando se enteró que tenía otra familia y estaba embarazada, pues le dijeron que había nacido muerta. Y sospechamos por la época y la clínica que fue uno de estos bebés robados, pero no lo sabemos. O sea, la niña con 5 años, sin saber nada, había puesto exactamente la historia de la mamá. Claro, la mamá lo que hizo es, tengo que trabajar ese miedo. Y yo le dije, pues sí, porque está en Pedrito. O sea, Lo importante es que, porque me acuerdo que me habías contado esta historia antes, es que la madre nunca se lo había contado a la niña, ¿verdad? O sea, que la niña lo supo porque lo supo, pero porque lo supo internamente, ¿verdad? Pero a ella nunca le habían contado esta historia, ¿no? nunca, nunca. Pero es que, claro, con lo del viaje y lo de papá, bueno, cuando la madre me lo dijo, yo, o sea, aluciné porque digo, madre mía. Y allí, bueno, pues lo trabajamos con Spotting, con una constelación, con varias sesiones y entramos en confinamiento. Lo hice online. Eh, y luego cuando la niña volvió en septiembre, cuando pudimos volver a hacer sesiones presenciales y tal, bueno, cuando apareció por la puerta, es que era otro. Yo digo, me quedo así, ¿no? Y me mira y me dice, es que Pedrito ya no está. Me dijo eso. Y yo focalizado, jugando, o sea, otra persona. Qué fuerte. Claro, me acuerdo del padre. El padre decía, bueno, esto se lo ha inventado, esto es imposible. Ya no podía seguir así, le estaba teniendo muchos problemas en la escuela, Ana María, nos ha ido muy bien tus pautas y eso es lo que le ha ayudado. El papá decía esto, o sea, puedes creerlo o no, o lo que sea, ¿no? Pero la mamá había trabajado su trauma y yo creo que eso hizo un cambio, ¿no? Entonces, la diferencia que hablábamos, María, es como esta, ¿no? Si realmente viene de trauma y el trauma se sana, se soluciona, ya sea del niño, de su historia, de historia de la mamá, de lo que sea, pues todo se reduce, ¿no? Y ahí, pues bueno, ojalá todo fuera tan fácil como fue con este caso, ¿no? Pero además, sí, es que ¿no? Lo que esto nos ayuda a entender, primero es que, ¿no? Porque cuando sacas el tema de, es que puede ser TDAH o puede ser trauma, ¿verdad? Las personas reaccionan como, ¿no? Si mi hijo tiene TDAH, ¿no? Y le ponemos esta posibilidad. Dicen, no, 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 porque mi hijo ha tenido una vida como sin traumas, no ha ocurrido nada terrible, ¿verdad? Pero entonces esto primero, el trauma transgeneracional, para empezar ahí, nos pone en que sí, efectivamente, dentro, ¿no?, de lo que esto los padres han dado la vida como más, no ha habido como eventos fuertes, sí que hay algo que se está pasando a través de la epigenética, pero que puede, que no solamente tenemos que buscarlo en casos donde ha ocurrido algo traumático en la vida del niño, ¿verdad? Que hay algo que podemos llevar como padres que nuestros hijos heredan y que eso puede afectarles. Sí. Y además que hay otro aspecto de los niños con TDAH y es que normalmente son niños mucho más sensibles, como con una sensibilidad mucho más alta que sienten las cosas de una manera más intensa, ¿verdad?
con más, o sea que cualquier tipo de estrés para ellos es más fuerte y cualquier cosa que se traiga de fuera, ¿no? Esto que decías que la epigenética en un hermano sale y en otro hermano no sale, ¿verdad? En una persona se puede quedar ahí como dormido y en otra persona, como puede ser Pedrito o Pedro Pedrito, en el que salía, ¿verdad? Es por a menudo por una sensibilidad especial, que me gusta sacar eso para que apreciemos eso en los niños con TDAH o con o con efectos de hipervigilancia. Es que debajo de ello hay una sensibilidad que debemos agradecer, trabajar y cuidar. Exacto. Mira qué bonito, ¿eh? Verlo así. Son niños con un gran potencial, ¿no? Y que están aprendiendo mucho de la vida. Están ahí eh, en su condición y su entorno mostrando, ¿no? En el fondo, si es transgeneracional, yo lo veo como que vienen como a sanar algo. Mamá, tú tienes esto y yo te lo pongo aquí en la mesa para que estés bien. Porque si tú no estás bien, yo no estoy bien, ¿no? En el fondo, lo inconsciente que hay es ese gran amor que tienen, ¿no? Un poco que vienen como a salvar el sistema un poco, ¿no? Y yo lo veo así. Yo tengo un hermano gemelo con TDA y yo no tengo eso, tendré otras cosas, ¿no? Transgeneracionales. Pero sí, son personas con un gran potencial y sensibilidad y también sensibilidad a la herida, ¿no? Y al trauma, claro, porque están hiper. Claro, que nos lleva, ¿no? Tenemos el trauma transgeneracional y también tenemos el cómo se experiencia la vida propia, ¿verdad? Y aquí vamos a hablar desde la vida propia, desde el momento de estar en el útero. ¿No? El trauma es una cosa totalmente subjetiva, lo que es traumático para una persona no va a serlo necesariamente para otra. Volvemos al hecho de que estamos hablando de niños más sensibles y entonces algo que para, por ejemplo, otros niños de la familia puede ser una experiencia bastante normal, ¿no? Por ejemplo, que uno de los padres o los dos pase por un momento un poco más de estrés, puede ser algo como que sobrellevas y para otro niño con más sensibilidad puede ser una razón para desarrollar patrones y adaptativos para protegerte dentro de este estrés que vives como un cuestionamiento de mi bienestar, de mi amor y de mi supervivencia. Sé que el tema en útero preverbal también te interesa. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de esto, Ana María? Pues sí, mira, por ejemplo, Pedro ya nació como etiquetado, ¿no? Con alta demanda. Y la mamá sobrepasada porque no podía desengancharse de su madre, ¿no? Y, y claro, estás ahí como buscando, a ver, en el parto, en la concepción. Claro, en este caso no encontraba nada yo, para pensar, mira, pues hay algo, ¿no? Aquí que se me está escapando. Pero en otros casos sí, porque en la concepción, la gestación, el parto y el posparto, ¿no? En toda la parte perinatal, que es cerca del nacimiento, es donde se crea como el derecho a vivir, el derecho a existir. Depende de cómo se ha concebido ese niño, el niño le llega la energía de si puede llegar a un sitio seguro, si es aceptado, si es bienvenido, o si va a llegar a un sitio hostil, ¿no? Porque hay peligro allá afuera, aunque su mamá lo quiera, o hay dudas, o lo que sea, ¿no? Dicen que en los 2 primeros años se gesta toda la personalidad de la persona, ¿no? Todas las adaptaciones y las cosas que se marcan como en los poros de tu piel y tu cuerpo, ¿no? Porque es preverbal eso, ¿no? No hay un recuerdo de esto, pero no puedes evitar sentirlo, ¿no? Hay personas que sienten que siempre, que nunca encajan en ningún sitio, ¿no? Y no saben por qué, porque no les ha pasado nunca nada, ¿no? Esto puede venir preverbal, porque no es una memoria de un recuerdo, es algo que has grabado, ¿no? En esto. Entonces, el primero es esto, ¿no? El derecho a existir, a ser y a vivir, ¿no? Que se gesta. Después se crea el derecho a necesitar.
¿no? Hasta los 18 meses más o menos, es cómo son atendidas mis necesidades, cuando lloro, cuando paso todas las crisis de sueño, de crecimiento, de cómo soy atendido en ese momento, ¿no? Por mis cuidadores. Y por último, ya desde los 18 meses hasta más adelante, esa parte de reafirmación, ¿no? De me muestro, yo decido sobre el placer y el displacer de mi cuerpo y cuándo quiero esto y de qué manera y de cómo está gestionada esta etapa como de las pataletas y de reafirmarse y tal, es súper importante, ¿no? Para después poder mostrarte al mundo, no tirar la toalla. Claro, ahora imaginaros, pues un niño ya con síntomas de este estilo que hemos hablado, pues todo esto es muy difícil, de que los cuidadores ahí estén como no sobrepasados, sin impotencia, regulados para ayudar a este tipo de niños, ¿no? Entonces, puede haber este trauma del desarrollo, de ser cuidado de una manera o de otra o tal, o también, claro, evidentemente, los partos medicalizados, en la concepción también cómo te tratan como a un cuerpo, con tus miedos cuando te dicen que vas a hacer esa prueba y igual sale mal y está un poco deshumanizado a veces, ¿no? Y esto también el niño lo puede percibir como algo peligroso fuera. Todo esto hay que mirarlo también, porque puede haber afectado en esta sensación, ¿no? Y luego pensar que tenemos un TDA aquí no serlo, sino venir de un trauma, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, de hecho hay estudios que demuestran que un feto absorbe el estrés de su madre desde hace hasta 7 años. O sea que si la madre tuvo estrés hasta 7 años antes de quedarse embarazada, el feto va a absorber ese estrés y va a ser parte de su ADN, por llamarlo algo, ¿verdad? Bueno, la buena noticia es que también se han... Quiero buenas noticias, quiero buenas noticias. Eso, porque yo digo, vamos a dar una buena noticia. No, no, es verdad, es verdad. El niño puede salir y le pueden hacer una analítica y salir con el cortisol muy, muy alto, pero ese bebé con unos cuidados de prevenir, de interaccionar con el niño, ahora te voy a bañar, te voy a poner esta toalla, con unos cuidados de estos como muy, muy extremos, muy sutiles, de muchísimo respeto con su cuerpo, de masajes, de un entorno que no haya muchos hiperestímulos, sino de cuidar mucho todo esto, el cortisol baja en picado y el niño con eso realmente desaparece ese trauma. ¿Por qué? Porque trauma es aquello que retuvimos cuando no había nadie empático ahí que escuchó nuestro dolor. Entonces, si realmente encuentran eso, el trauma se disuelve. O sea, así de claro. Entonces, a los bebés ahora es como muchas mamás que yo tengo así, es que está llorando, es que fíjate, me han dicho que es los dientes, que le puedo dar, que no sé qué. Claro, ¿cómo vas a regular a un bebé si no puedes sostener su dolor? Le duelen los dientes y no puedes hacer nada y no le puedes dar un Orfidal o un Valium para que no sufra. Tienes que sostener el dolor de tu hijo y no lo puedes dejar solo o no puede percibir en ti ese susto de impotencia porque lo estás dejando solo en ese momento. Entonces, hay que aprender a sostener que el niño llora y que le duele la barriga porque es inmaduro y tiene cólicos, le duelen los dientes, está ansioso porque te está haciendo con el pecho, ¿no? Un crecimiento, un aumento de leche, por ejemplo, y quiere mamar cada 3 segundos. Y esto hay que sostenerlo, hay que estar ahí por él, ¿no? Entonces, y si se hace así, ya está. O sea, el trauma se disuelve y nunca es tarde. Se puede hacer de bebé a los 7 años, a los 10, y quien mejor puede hacerla son sus cuidadores realmente.
Vale, eso, o sea, que eso es lo que ahora vamos a entrar en qué podemos hacer, pero lo que me estás diciendo entonces es que se puede hacer, o sea, que se puede arreglar, ¿no? O sea, que lo podemos hacer a cualquier edad. Claro. Vamos a hablar un poquito de, ¿no? O sea, no quiero que quede la idea de que, bueno, ha nacido con ese estrés y toda la vida va a tener ese estrés postraumático, toda la vida va a tener ese TDAH si viene de trauma. No. O sea, esto se arregla. Se arregla. Tienes un programa que se llama Crecer en Familia, que es un programa de mentoring para familias de niños con... Oye, ¿puedo decir neurodiversidad o es solamente TDAH? Me lo vas a tener que... No. Mira, son niños que sean persistentes, inflexibles, obstinados, impulsivos, curiosos, impacientes, con gran potencial, con poca tolerancia a la frustración, a la crítica, que no hacen caso, que no escuchan, que no aceptan mucho la autoridad, que contestan mal, que están en conflicto con los hermanos, que tienen una fuerza de voluntad increíble y que tienen un potencial brutal. Estos niños son los que de cualquier edad. Pues cuéntanos un poquitito en qué consiste este programa. O sea, qué es lo que... Sé que tienes como 4 cosas en las que te enfocas, ¿verdad? Si nos las cuentas un poquito. Pueden ser niños de TDA o con altas capacidades o con un problema de dislexia o con lo que sea. Por eso, sí, neurodiversidad. Funciona con todos porque todos necesitan unas pautas, ¿vale? Todos, Es lo sí. que yo doy, ¿no? Sí, al final todas estas cosas, el TDAH y todo, ¿verdad? Al final somos todos personas y son algunas cosas un poco más acentuadas, ¿no? Pero es la misma humanidad, ¿verdad? Pero con algunas características, pues puede ser la atención, puede ser la sensibilidad, ¿no? Pero al final son las mismas cualidades que tenemos todos, pero con distintos niveles en cada cosa, ¿sí? Sí, mira, esto que dices es muy importante porque, claro, yo doy tips como universales, pero luego es importante ajustar a cada caso, ¿no? Porque cada caso y cada papá y cada mamá está estableciendo una dinámica distinta, ¿no? Porque estos papás normalmente han buscado, ¿no? Y mamás han buscado información, pero te dicen, es que la teoría es muy bonita, pero hija, la práctica, esto difícil, ¿no? Entonces es importante también ajustar, ¿no? Y estos 4 pilares. Venga, vamos a ellos, vamos a los 4 pilares. Importantísimo, ¿no? Cómo no perder los nervios, no entrar en la impotencia, conocerse, los cuidadores, ¿no? Y autorregularse y ver qué me pasa a mí para regular a tus criaturas. Súper importante. Si no puedes regularlas, esto es un bucle, te enquistas ahí. Entonces aquí... Autorregulación y regulación es la primera, entonces, ¿no? Exacto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque les has de modelar a los niños la corregulación y la autorregulación. Y para modelar la autorregulación no es decirles vete a calmarte y luego hablaré contigo. No, es que tú lo regules y le estás modelando ahí la capacidad de autorregularse contigo. Un niño tiene que aprenderlo contigo, no solo. Solo se va a sentir abandonado y erróneo. ¿Vale? Entonces, otro pilar es cómo poner límites, pero con amor, sin castigos ni premios, que lo que hacen es alejarnos del vínculo con nuestros hijos, sino de una manera que le llegue con protección, que le llegue como consecuencias buenas y malas de lo que está haciendo, ¿no? Pero no como con la energía de voy a hacer que sufras para que veas que así no tienes que comportarte. Eso te aleja de tu hijo a años luz y hace que el vínculo ya no sea seguro, ¿no? Eso es súper importante, cómo poner los límites de esta manera. Luego, cómo comunicarnos con nuestro hijo validando todas las emociones, hija, ¿no? Sin crítica, sin juicio, aumentando ese periodo como de reflexión y de pensamiento, ¿no? que hay justo antes de la impulsividad, ¿vale? Y que ellos tienen esta tendencia, ¿no? Por su hiperreactividad y su intensidad emocional, ¿no? Que puede ser por TDA o por altas capacidades o por otra historia, ¿eh? Pero muchos niños tienen este punto, ¿no?
Y luego, súper importante, yo tengo todo, todo recogido, los errores más comunes y más frecuentes que hacemos y cómo subsanarlos, ¿no? Cuando minimizas, bueno, hijo, pero esto no es nada. O sea, que conocer los errores, ¿no? O sea, que el cuarto va a ser conocer los errores más comunes. ¿Sí? Los errores más comunes que usamos porque no se nos ocurre nada más y porque pensamos que quizá eso es bueno, ¿no? Como eso de decir, mira, te calmas y luego hablamos, o vete a tu cuarto, o mira, así no voy a... ahí este es uno de los errores más que no nos damos cuenta. Luego, claro, se calman y vienen a buscar la reparación, pero eso no significa que no se hayan sentido erróneos y que no los hayas abandonado. Evidentemente que vuelven cabizbajos y tú piensas, menos mal, ha funcionado. No ha funcionado, no ha funcionado. Lo único que hace es el pobre, es que solo te tiene a ti, ¿cómo no va a venir? A ver si estás bien, si estás enfadado, perdona mamá, no quería insultarte o no quería pegarte, claro. Y tú piensas, mira, lo he hecho bien. Pues no, lo has abandonado un poco. Y es así, ¿no? O sea que hay que distinguir esas cosas. Le pides que se calme cuando está ¡guau! Y el neocórtex está enlentecido, no puede calmarse, lo tienes que calmar tú y regular tú, ¿no? Y bueno, hay más errores que a veces pensamos, esto no puede ser. Cuando le pides resignación, y dices, bueno, pero a ver, a mí esto también me ha pasado. ¿Qué quieres? ¿Que siempre te pongan el primero de la fila? Pues tienes que aguantarte, es que también le toca al otro y al de más allá. Claro, no le estás validando el deseo, lo que le está pasando por dentro, no le estás ayudando a crear ese espacio de reflexión. Y el más típico también cuando tú le solucionas. Pues mira, lo que tienes que hacer es, no llores así, no te enfades por eso. Primero le dices cómo tiene que sentirse y lo que tiene que hacer. Claro, eso lo que le llega es soy erróneo por sentir lo que siento. ¿Y qué te crees? ¿Que lo hace aposta? ¿Sentirse enfadado o triste o frustrado? No lo hace aposta, es que lo que le sale es eso y eso es válido. Y eso es como lo que he dicho antes de sostener el sufrimiento, ¿no? Cuando lo sostienes, se alivia y se reduce, no se amplía. A veces los papás dicen, sí, claro, pero si le valido, caray, qué enfadado tienes que haber estado para pegarle a tu hermana. Va a pensar que le puede pagar cada día. No, solo le estás validando la emoción, pero no lo que ha hecho, evidentemente. Y eso va a rebajar y hacer que se regule, ¿no? Pues un poco voy dando toda esta información, que es súper importante, para que estos niños no les baje la autoestima, no lo reciban todo como que, y al final acaben con los síntomas que hemos dicho antes, ¿no? Tirando la toalla, eh, con todo esto. No sé si me he explicado bien o... Sí, no, totalmente, porque nos vuelve hacia el principio, ¿verdad? Cuando estabas empezando a hablar ¿no? de que tenemos como el tema de base, ¿no? Que puede venir en el TDAH o en el trauma, de hecho, o sea que es válido para las dos cosas, ¿verdad? O para cualquier niño en realidad. Cualquier condición. Sí. Hay niños que tienen una condición de una enfermedad, por ejemplo, que les hace estar aquí también, ¿no? Como una diabetes grave, que siempre tienen que estar controlándose, mirando, no pueden comer no sé qué, tienen que... Pues esto también les hace estar así, ¿no? Cualquier condición de estas. Bueno, porque claro, además todos estos tips sirven para cualquier tipo de niño, incluso los que no tienen ninguna condición, ¿no? O sea que... ¿no? Y entonces, volviendo a esa, como haciendo un círculo y volviendo a esa parte al principio de la conversación, cuando hablábamos de lo que puede haber, y luego vamos a llamar los síntomas colaterales, ¿verdad? Que con estas herramientas que ofreces y de las que hablas, puedes como reducir posibilidades de pues, baja autoestima o depresión más tarde o trastornos de alimentación o tantas de las otras formas que lo vemos, ¿no? Pues digo trastorno de alimentación porque sale tan joven ahora que son herramientas para saber apoyar, cuidar, potenciar lo bueno, ¿verdad? Y ayudar como a sostener
las partes donde a lo mejor tienen menos seguridad y menos confianza. Mira, has tocado un tema que es verdad, me lo había dejado súper importante. ¿Qué hace un niño con con esta ansiedad, con este miedo, con esta hiperactividad, con esta hipervigilancia? Venga de lo que venga. Buscar calmantes inmediatos inconscientemente. Entonces son niños que son muy propensos a buscar el calmante inmediato, la pantalla. Cuando tenemos, ¿no?, en una pantalla sonido, imagen y movimiento a la vez, esto va al tronco cerebral y esto es un hiperestímulo que te desconecta de todo y que estás ahí, ¡guau!, súper, ¿no?, en bienestar. Y eso tu cerebro va a pedir más, porque cuando eso no está, conectas con el malestar, ¿no? Quien dice esto dice, quiero chocolate, quiero galletas, quiero patatas fritas, quiero, ¿no?, la comida o cualquier cosa que sea un calmante inmediato, que sea un chorro, yo le digo, de dopamina, ¿no?, que es la sustancia esta de emoción, ¿no?, de placer, de guau. ¿Y qué pasa con esto? Pues que claro, es muy tentador para los cuidadores, porque cuando no puedes más o cuando dices, es que mi hijo no va a estar aquí esperando 20 minutos de esta fila, es que al final va a tirar algo a la cabeza de otro, porque no podrá aguantarse aquí, ¿no? Pues le doy, le pongo el móvil, o le pongo el no sé qué, o le doy chocolate, esto, pues lo que vas creando es marcas el circuito adictivo del cerebro, porque ellos tienen un cerebro pues muy maleable, muy neuroplástico, muy inmaduro aún, ¿no? Y marcas eso. El cerebro eso lo registra y entonces en cualquier malestar pues va a pedir eso y va a pedir eso. En lugar de eso hay que gestionar ese sufrimiento, esa emoción, hay que sostener, hay que darle otro estilo de cuidado. En lugar de entrar en impotencia, ¿ahora qué va a hacer? Pues lo tienes que entretener tú, vamos a pensar en cosas que no sé qué, vamos a hacer... esto es lo que yo recomiendo, porque si no, estos niños, cuando son un poco más mayores, tendrán más facilidad de decir que sí a sustancias y a cosas, pues que les lleven ahí, ¿no?, a la desconexión y al placer inmediato, ¿no? Entonces, esto es importante también que los papás lo sepan, ¿no? Sí, o también ¿no? Está ese como búsqueda del placer inmediato, o también hay el autocastigo, ¿verdad? Que también puede ser un resultado. Bueno, el autocastigo pues es triste, pero es como cuando un niño pequeño pues ves que se da golpes en la pared cuando hace algo mal y dices, ¿qué haces?, ¿no? Bueno, es que es esa como autoexigencia, es verse erróneo y como no puede pegarte a ti con esa frustración porque pues sea, bueno, ¿no? Luego es peor porque mamá se enfada, no sé qué, no sé cuántos, y no quiero hacer, pues al final, ¿qué hago? Me hago daño a mí, porque yo soy el malo, ¿no? Esto así a distintos niveles, pues, pues es esto, es el autocastigo y ahí pueden encontrar hasta placer, porque por fin me da un inmerecido, porque yo no sé por qué lo hago, pero lo he hecho, pues merezco un castigo, ¿no? Y si entramos ahí es como la última opción, ¿no? Primero, que es cuando yo digo que los cuidadores tienen que actuar. ¿Cuándo tienes que actuar realmente con la fuerza? Cuando se hacen daño a ellos mismos, cuando hacen daño a alguien o hacen daño a las cosas. Ahí tienes que coger y decir, no pienso dejar que te des golpes, no pienso dejar que rompas esto, no pienso dejar que pegues a tu hermana. Ahí hay que actuar con una frase de protección y no le va a llegar nunca como agresividad, no le va a llegar nunca como me estás haciendo daño, no, le va a llegar como protección para él, para el entorno y para los suyos. Entonces, ahí es muy importante saber esto. Si no tienes que actuar por estas tres razones, nunca cojas a un niño, lo obligues a entrar en la bañera, le tires del brazo, le digas que hay que llegar al cole. Nunca recomiendo nada agresivo porque se les graba como que realmente me han agredido, me han hecho daño, y
Cuántas cosas, Ay, cuántas sí. cosas. Uf, Podríamos estar hablando. sí, sí. Sí, Te lo sí. agradezco un montón esta conversación, Ana María. La verdad es que yo personalmente he aprendido muchísimo. Me has hecho pensar en muchas cosas. Soy madre y soy hija, y me has hecho pensar en muchas cosas. Y te agradezco muchísimo este tiempo y todo lo que has compartido con nosotros. Bueno, pues yo estoy muy agradecida también porque ojalá toda esta información llegue a buen puerto, se pueda difundir y empecemos como a cambiar el mundo, ¿no? Y la comunidad, en cómo tratamos a nuestras criaturas, ¿eh? Todo empieza ahí. Por eso yo me he focalizado tanto en familias y niños, porque creo que son el futuro. Si ellos no arreglan este planeta, no sé quién lo va a hacer. Y empezamos con criarlos bien, ¿no? Sí. O sea que muchas gracias, María. Gracias a ti, Ana María.